the truth. I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom. Hoy es lunes 4 de agosto del año 2014 y este es su programa Micrófono Abierto, que se transmite a través de la sintonía WPJX 1500 AM y a través de los sitios web www.radiolatina5.com y www.raulventuraortiz.com. Los migrantes y en especial los niños inmigrantes. Ese será el tema a debatir. Cuando escuchamos posturas como las del propio gobernador de Texas, Rick Perry, 80% de los migrantes ilegales son criminales. Me parece nefasto la actitud y comentarios de algunos políticos, especialmente los radicales, sobre la postura de los migrantes. Sin embargo, se olvidan de un pequeño detalle. La razón y las circunstancias por las que migran, no tan solo adultos, sino niños también, y ya que se ha utilizado este número de 57,000 en esta oleada de niños migrantes no acompañados, quisiera resaltar un punto muy interesante. La oleada de niños migrantes siempre ha existido y quizá esta cantidad sea superior en otros años. Sin embargo, es utilizada en este momento por lo que representa este botín electoral. Es decir, aquellos aspirantes que pretendan conservar su puesto en el Congreso y si pertenecen a un sector de la población donde sus posturas son radicales, pues mencionar de actitudes antimigrantes eso garantiza su voto de reelección. Por otra parte, algunos congresistas, donde la apertura es la vinculación a la comunidad latina, hablar de alguna alternativa a legalización, esto asume su permanencia en el Congreso. Pero al final del día, el problema sigue persistiendo y hay una razón y una situación. La migración de México y Centroamérica a los Estados Unidos solamente tiene un flagelo, la falta de oportunidades en sus países de origen. Y esa falta de oportunidades acompañada de una inseguridad y sobre todo el reacomodo de grupos delictivos para hacerse copartícipe de estos gobiernos corruptos con alta impunidad, es difícil eliminar o disminuir este tipo de procesos o movimientos migratorios. Sin embargo, la razón es más profunda. Centroamérica y México nunca han exigido sus derechos, tan solo se sujetan a las obligaciones que se han impuesto desde acuerdos comerciales más nunca humanitarios. Los niños serán deportados porque esa es la mayoría de las posturas de los que están influyendo para que retornen a sus países de origen. Sin embargo, sin darnos cuenta, estamos abriendo la puerta para que incremente el porcentaje de grupos delictivos, porque no habrá otra opción para estos niños. Estos niños que son al final del día el blanco latente para que cualquier grupo delincuencial se acerque y los haga partícipes de actos delictivos. ¿Cómo se vive este movimiento en aquellas personas que su objetivo radica precisamente en proteger y cuidar los derechos de estos propios inmigrantes? Y en especial los centroamericanos que entre sus retos y travesía para llegar a los Estados Unidos tienen que atravesar el territorio mexicano. Un territorio donde predomina la violencia, la impunidad, la corrupción, el saqueo y la propia muerte de los mismos. Hablar uno de los pocos íconos de lucha en pro y en beneficio de los migrantes centroamericanos, sin duda nada más existe un nombre, y ese nombre es Alejandro Solalinde. Razón por la cual el día de hoy hemos dedicado el programa a analizar a detalle y a profundidad cómo y de qué manera repercutirá el retorno de estos niños en su travesía por llegar a los Estados Unidos. Se ha determinado como decisión final nuevamente retornarlos de donde partieron, a pesar de que estamos abriendo una puerta para incrementar el porcentaje de delincuencia, porque entonces estos niños no tendrán otra alternativa, o mueren o se involucran a los grupos de delincuencia. El padre Alejandro Solalinde, vía telefónica para analizar este tema. Padre Alejandro, estamos en vivo y en directo en Radio Latina 5.0. Les decía que para mí siempre es un privilegio, un honor. Así lo puede entrevistar 2 veces al día. La derrama de aprendizaje que me ejerce cuando dialogo con usted, de verdad siempre es gratificante. Un privilegio nuevamente tenerlo aquí vía telefónica, padre. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, pues preocupado por la situación en México en general y pues también por la suerte de los migrantes, los niños, todos esos temas que son tan mutantes y tan llenos de preocupación, de verdad. Padre, ¿cuándo va a terminar todo este circo? Déjeme decirle por qué le llamo circo, porque de verdad, cuando toco el tema de migrantes, a mí me parece que no es otra cosa más que un botín más que usan los políticos, no nada más estadounidenses, sino también en nuestros países, como referencia para justificar
pues esas medidas atroces, lo hablo específicamente en el caso de Barack Obama, que a pesar de buscar 3.700 millones de dólares, está buscando para repatriar a los más de 60,000 niños, y por otro lado se le olvida que el repatriarlos, padre, a sus lugares de origen es simplemente abrirle la puerta a que incremente el porcentaje de delincuentes. Exactamente, Raúl. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya de hecho los niños que están siendo repatriados ya están siendo reclamados en El Salvador por las dos maras, que ya están unidas, ya están trabajando juntas y exigen todos esos niños para sus cuadros. ¿Cómo ves? Es impresionante, padre, porque yo también aquí asumo que nosotros, los permisibles, los latinos, de tanto de nuestros países de origen, los que residen en nuestros países de origen como los que residimos en el extranjero, seguimos arrastrando esos grilletes de permisibilidad, de aceptación, de ese confort, de que yo no voy a hacer nada, ¿qué puedo hacer yo? Hasta que llegan y afectan a su núcleo familiar es cuando posiblemente reaccionen. Padre, ¿cómo determinar o detener este flagelo que nos está ya contaminando? Y me preocupa ya ni siquiera el pseudopresidente mexicano, no, mire, ya ni me preocupa el tipo ese, me preocupa ese estado de conciencia tan indiferente que tiene la sociedad mexicana y centroamericana a una realidad que es precisamente la descomposición social, padre. Es que desgraciadamente la gente no acaba de entender el momento que estamos viviendo. Mira, Raúl, el problema es más grande de lo que tú te imaginas. Esta devaluación de la persona, esta deshumanización, ver los crímenes más horrendos en donde tú quieras y no hacer nada, eso es parte de la deshumanización que sin duda está marcando esta época que estamos viviendo. No solamente son los migrantes, ni siquiera son los migrantes de África tampoco que quieren ir a Europa, es el ser humano. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el pueblo palestino, en Gaza, y es la misma actitud, porque es la misma, lo que está pasando ahí es lo mismo que está pasando acá. Ese es un exterminio del pueblo centroamericano que está haciendo de veras, sufriendo un verdadero holocausto en tierras mexicanas, pero también allá los seres humanos son seres humanos, en Gaza están sufriendo igual, y la actitud es la misma, fíjate, desembarazarse del ser humano. Aquí, allá hay una gran complicidad de Estados Unidos, porque si ese es un holocausto contra el pueblo palestino, llevan una lucha de más de 3,000 años peleando los dos, entonces Estados Unidos tiene también una responsabilidad en ese holocausto, porque es un holocausto que está haciendo con el exterminio contra el pueblo palestino. Entonces la situación es la misma, el ser humano no importa, importa el poder, importa el dinero. Pero fíjate, detrás de todos estos crímenes y detrás de esta actitud indiferente, siempre va a estar un actor, que es el actor, el principal, que es el capital financiero, es el dinero, es Wall Street, son las personas que controlan las finanzas en el mundo. Esas son las que dominan el mundo, Raúl. Pero fíjese, padre, que también nosotros, repito, yo nada más pongo como ejemplo esta estadística. Vamos a hablar de Ixtepec. ¿Qué le parece una población de 100 personas? Un ejemplo. Y resulta que a Ixtepec llega un solo individuo y pretende controlarlos, manipularlos, saquearlos, extorsionarlos. Y por otro lado llega una pequeña tiendita de otro país bajo la bandera de globalización y empieza a apoderarse de los pequeños negocios que abastecen a esas 100 familias. A pesar de ser mayoría, esas 100 personas, ¿por qué no hay reacción, padre? Yo sé lo que está ahorita infiltrándose los grandes corporativos en el mundo entero, pero están dándose esas situaciones, padre, porque no hay reacción de la población, padre. Ve el caso de Michoacán. A pesar de que el video nos dice que el hijo de Fausto Vallejo es un delincuente, padre, la reacción de los michoacanos sigue siendo indiferente. Sí, desgraciadamente, y si hicieran votaciones en este momento, casi nadie iría a votar, porque la gente no cree en los partidos, no cree en el gobierno, pero las cifras están hablando, allí las cifras están hablando. Se han disparado, fíjate, todos los indicadores de violencia en Michoacán no tienen precedente, todos se han elevado, y la gente no hace nada. ¿Por qué? Porque no cree que se pueda cambiar. La gente está acobardada, no lee, pero aunque lea, de todos modos piensa que no puede hacer nada. El poder es grande, está ejerciéndose la represión por todos lados, y los que de veras luchan, como el doctor Mireles,
los encarcelan, ¿sí? ¿Por qué no encarcelan a la tuta? O la tienen ya por ahí y le están sacando provecho. Pero la verdad es que no persiguen a los verdaderos delincuentes. A ver, ahí está Fausto Vallejo, que el gobernador. A ver, él no sabía nada, era padre de ese delincuente. No diga que no sabe, como papá no va a saber, pues qué clase de papá. Y como clase de gobernante tampoco sabía nada, entonces es gobernador fallido y también padre fallido, y los cómplices de eso son ciertamente el PRI gobierno, que han estado como una mezcla, como una simbiosis con el crimen organizado. Michoacán está atrapado por todos lados con el crimen organizado, por más virreyes que manden. Lo que está haciendo él es solamente, Castillo, administrar los problemas, de administrar al crimen organizado, pero no está realmente buscando soluciones, porque los resultados ahí están. Todos los índices de violencia se han elevado. A veces, padre, me gustaría, claro, ¿verdad? Claro está, algún día tiene que venir a darse una vuelta por acá, por Chicago, pero tener una verdadera plática de unas 10 horas y decirle, ¿sabe cómo yo proyecto Michoacán? ¿Por qué todo este circo? Fíjese, padre, me da su punto de vista. Yo creo que esta inseguridad e inestabilidad que se vive en el pueblo purépecha de Michoacán, y a pesar de crear todo este circo mediático, comisionados, que Alfredo Castillo y que los gobernadores sustitutos, que no es otra réplica más que del mismo gobierno en turno, pero creo que están preparando el escenario para los grandes corporativos. Déjeme decirle por qué. El puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los puertos con explotación comercial más lucrativos de toda América y estaba controlado por el crimen organizado. Las reservas minerales que tiene Michoacán, la zona de la Ciénega en lo que es la región exportadora de grandes productos y todo eso, esto a mí me está avecinando que en menos de 5 años van a crear todo el escenario perfecto para que le rueguen a corporativos que vengan a retomar y rescatar Michoacán con una bonanza de empleo para la gente, y eso, no lo dude, que se está pagando desde ahorita. Entonces, crear este escenario y dar la apertura de paraísos fiscales es una manera de dar acceso a ese neoliberalismo tan radical y tan crónico que está viviendo en el mundo entero. No sé cómo lo percibe usted. Yo no lo dudo que en México vaya a ser entregado todo, como está siendo entregado ya por el PRI. Ya está siendo entregado por el PRI gobierno a los extranjeros, eso me queda claro. Y que los mexicanos vamos a acabar siendo de cualquier estado esclavos económicos. Pero mi pregunta es, ¿a costa de tantas vidas? ¿Es posible que se tenga el gobierno, el PRI gobierno, tenga que recurrir a la delincuencia y tenga que recurrir al narcotráfico para afianzarse? ¿Es necesaria tanta violencia para que esto suceda? Yo digo, no. ¿Por qué no contar con la gente? Castillo ya fracasó, tronó. Y esto es un ejemplo de la mala táctica, la pésima metodología de este gobierno, porque todo lo hace desde arriba, lo hace políticamente, calculando el beneficio para el beneficio económico, porque es un país muy corrupto, es un gobierno muy corrupto. Entonces, todo lo calcula así, pero no piensa realmente en lo que la gente pueda aportar. Yo estoy seguro, fíjate, la solución de un México nuevo, por supuesto que es posible, y por supuesto que sí lo podemos lograr, pero desde abajo, con la gente. En realidad el doctor Mireles y su grupo lo estaban haciendo muy bien, pero ellos no quieren eso. Por eso lo retiraron exactamente de la mira, porque iban a ahorcar las finanzas de los delincuentes, del cártel, de los caballeros templarios, y eso no lo podían permitir. Las autodefensas no pueden controlar ese puerto, ¿me entiendes? Eso ya no les gustó nada. Por eso tienen que hacerlo ellos, y de acuerdo, no otra cosa sino la corrupción. Eso me queda claro. Entonces todo México va a ser entregado, y hasta siendo entregado, si nosotros nos dejamos. Ojalá que el pueblo comprenda, que abra los ojos, que se organice, que nos organicemos todos en red. Todavía es posible defender a México. Todavía no es tan invencible la fuerza de los traidores de adentro que quieren entregar a México al capital financiero de afuera, para que el día de mañana seamos otro Estados Unidos, que sea manejado no por Obama, porque Obama no maneja el país, hay que decirlo claro, sino Wall Street. Totalmente de acuerdo. Y bueno, padre, y sobre estas posturas, por ejemplo, yo me quiero imaginar por un instante
bloqueo que quieren hacer al uso del famoso tren llamado La Bestia, ¿cómo y de qué manera puede repercutir o debe de repercutir en los inmigrantes? ¿Usted qué opina de eso? Esa es otra tontera, porque otra vez vuelven a cometer el mismo error de metodología. Otra vez hacer todo desde el escritorio, sin tomar en cuenta a las personas, sin tomar en cuenta a los que estamos abajo. No porque nos tomen en cuenta, sino porque tenemos años de estar abajo y conocemos la realidad. A nosotros nunca nos preguntaron qué pasaría si no se subieran al tren, por ejemplo. Y les podemos decir que en 2007, como ya te he dicho a ti, hubo 2 meses y medio sin tren. ¿Qué pasó? Pues mira, se echaron los 200 kilómetros de Ciudad Hidalgo a Arriaga y 300 de Arriaga a Ixtepec a pie. ¿Pero qué pasó? Pues hubo más riesgos, más violaciones, más asaltos, más crímenes, más que si vinieran en la bestia, fíjate. Eso lo sabe, o sea, eso no va a solucionar. Pero ¿en qué sí les beneficia? En que todo eso que no les importa que se maten o que no maten, pero va a ser menos visible. Lo que ellos no quieren es que sea tan visible como ir en un tren, ¿me entiendes? Y además te voy a decir, no creo que lo hagan. Si lo hacen, como ya lo están empezando a hacer, pero si lo hacen, les va a salir contraproducente. ¿Por qué? Porque ese encapsulamiento del que yo te hablaba de hace 3 meses, ya se bajó de la frontera a un arco que viene de Campeche, Tabasco y Chiapas. Si tú ves bien el mapa y haces con un arco, vas a ver que pretenden no pasar de ahí ya en la migración. Entonces están represando el flujo migratorio de pobres centroamericanos que se están juntando con habitantes locales pobres de los estados más pobres de la República Mexicana. ¿Qué crees que pueda pasar ahí de población a población de entrada? ¿Qué crees que pueda pasar, Raúl? Sí, ¿Tú crees que la gente está preparada para recibirlos? No, padre. ¿Tú crees que hay trabajo para todos? No, ahí va a haber una bomba social. Totalmente Ese es otro problema que estamos viendo, Totalmente de acuerdo, padre. Es que vuelvo a resaltar, es en las mismas entrañas de las mismas necesidades de un grupo que llega a otro grupo que tiene las mismas necesidades, viene la convulsión social y se complica más todo. Claro, mira, pero además te voy a decir otra cosa muy triste que está pasando, que tú tocabas en un principio de la conversación. Mira, es un hecho que migración está atacando directamente el flujo migratorio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Está atacando eso. Los cárteles, los Zetas, el cártel del Golfo, que son los que regentean toda esa parte, pues no hay planes para ellos. Entonces se va a hacer un sándwich o 2 frentes contra los pobres migrantes. Los cárteles no van a perdonar dejar de ganar dinero sin ellos, y tampoco migración va a aflojar en estos planes que tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los únicos perjudicados son los migrantes. Va a haber más muertos, va a haber más agraviados, más violentados en todos aspectos. Es lo que va a pasar. Pero ¿qué va a pasar con los niños que siguen pasando? En nuestro albergue estamos recibiendo niños y mujeres. ¿Qué va a pasar? Pues van a ser exactamente carne de cañón, como ya lo han venido haciendo, pero no en forma masiva, con los cárteles. Nos vamos a tener unos Zetas reforzados, porque además a ellos no les importa que maten a los niños y a los adolescentes, no les importa, como vienen más, o que los metan en la cárcel, van a salir. ¿Sí me explicó? Totalmente de acuerdo, padre. Y ese es un ciclo que se repite. O sea, aquí la pregunta es, ¿en qué momento la ciudadanía, padre, va a llegar a ejercer una presión para que el problema se ataque de fondo? Mientras no exista la presión y el bloque de la sociedad que está totalmente dividida, fracturada por intereses personales, padre, no vamos a encontrar nada sustentable, nada cuantificable que podamos decir, se ha mejorado esto. Fíjate que nuestra sociedad está muy atemorizada. Sí es consciente de algunas cosas, pero desgraciadamente la información que les dan a veces no es tan clara. Ahora en este momento desgraciadamente el periodismo también está siendo cooptado por el gobierno, y todo esto estamos viendo como un retroceso. Por una parte, inconsciencia de nuestra gente que no lee, pero también la que sí lee, quisiera hacer algo, se acobarda y no quiere hacer nada por miedo. El miedo los ha paralizado, es la verdad. Sí, es cierto, padre, y yo creo que desde la óptica de usted, padre, ¿cómo y de qué manera? A ver, vamos a partir desde el medio donde se desenvuelve usted, padre, y que pueda servir de réplica para los lugares donde lo pueden estar escuchando
tantos latinos, tantos hermanos centroamericanos que ha ayudado usted, ¿por dónde empezaría Alejandro Solalinde para poder hacer frente a este flagelo y que tuviese un sentido y una lógica para poder hacer frente a todos estos ultrajos que a la misma sociedad, tanto los gobiernos como en su momento los grupos delictivos, pues ejercen sobre cada una de las personas que habitan cualquier región? ¿Por dónde empezaríamos, padre? Fíjate que es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo te voy a decir cómo empezaríamos a solucionar todos los problemas. En primer lugar, para solucionarlos, tendríamos que tener, primero, el gobierno, una voluntad política, querer hacerlo. Dos, querer hacerlo con la gente, con todos los actores de México. Querer hacerlo y no simular hacerlo. No tener agendas, no tener intereses. Si no hay intereses, hay voluntad de resolver los problemas y no nada más administrarlos. Yo llamaría a la sociedad civil, haría una participación amplísima de la reflexión, llamaría a las universidades, a los jóvenes, yo haría un espacio especial para las mujeres, oírlas, a las iglesias, ¿me entiendes? Hacer una estructura de participación, que la gente fuera dando sus respuestas, pero a un nivel local. O sea, que la gente pudiera diseñar su propia seguridad, que pudiera diseñar su educación, la educación, que más allá de todo intento de politización o manipulación o explotación de las necesidades de la gente, que de verdad hubiera una participación de todas y de todos en el diseño de políticas públicas y trabajaríamos pueblo con gobierno y no gobierno contra el pueblo. Entiendo, es muy fácil. Y luego yo creo que de ahí, de lo que la gente fuera diciendo, la gente es muy sabia, la gente no es tonta, la gente es muy sabia, muy misericordiosa, nuestro pueblo tiene muchos valores. El problema es que no tiene el poder y no tiene el dinero, y no la oyen y no la escuchan, la malinforman y no hay canales de participación. Y te voy a poner un ejemplo: nuestros diputados son representantes populares, son representantes, deben oír a la gente y deben llevar propuestas de sus representados. Pero ¿qué pasa? Es un asco en el Congreso, porque lo que hay son líneas de su partido que deben ir a la cargada, porque para eso les pagan, y también por eso les dan sus bonos especiales, que son viles sobornos para tratar diferentes asuntos, y entonces no están representando a nadie, y sí están entregando a todos sus representados, porque no están ahí los intereses de los representados. Entonces, este gobierno, me queda claro, y lo dijo Pedro Joaquín Caldwell, lo dijo cuando era secretario del partido, dijo, cuando le dijeron a Peña Nieto, llegó la hora del PRI. Nunca dijo llegó la hora de México, porque los partidos piensan primero en sus partidos, en sus mochadas, en sus intereses, antes que el bien de México. Y yo lo digo no por Morena y por los 3 partidos que acaban de llegar, que no los hemos probado todavía, yo digo por los otros, que ya se ve que se han ido a la cargada para sus intereses, ¿no? Pues es crítico, padre, pero también es alcanzable. Todo depende de la concientización que se tenga desde el pueblo más pequeño hasta la urbanización más grande, y partir por escucharnos nosotros mismos, por ejercer un diálogo de comunicación entre los habitantes, partiendo de nuestros vecinos, nuestro propio vecindario y por ende la comunidad, el Estado y con representación a la Federación. Mientras no existe esa interacción, no vamos a hacer frente a ningún flagelo, padre. Claro, y mira, yo insisto, si hay esperanza, en cada momento se puede recomenzar. México no está perdido, como el mundo tampoco está perdido, pero se tiene que recomenzar desde principios de respeto, de amor, de derechos humanos. Las iglesias en esto tienen una gran misión, y en este momento la Iglesia Católica, de verdad, tiene que hacer más de lo que cree que está haciendo. Se me queda muy grabada una frase que el Papa le dijo a los obispos de México cuando fueron a la visita al Límina en mayo, después de que les insistió una y otra vez sobre los migrantes, sobre la prioridad de los migrantes. Le dijo, nada más termino la entrevista y voy, les dijo, todavía casi haz de cuenta que, imagínatelo tú, ya de espaldas casi, y el Papa le dice, oigan, no se les olvide, todo lo que hagan por los migrantes, todo,
es poco. Eso le dijo el Papa. Imagínate, ahorita termino la entrevista, le dijo, todo lo que haga, todo es poco. Fíjate, está fuerte eso, ¿no? Interesante, profundo. Y entonces yo insisto, sí se puede comenzar, pero mira, se puede comenzar desde abajo y desde Jesús. Yo sé que aquí en esto hay una cosa que no va a gustar, sobre todo en Estados Unidos, pero la voy a decir. Yo soy cristiano, yo soy católico, y estoy convencido de Jesús, y estoy convencido también de la propuesta del reino de Jesús, que es una propuesta de una sociedad en paz, igualitaria, con relaciones justas, incluyentes. Yo digo, si los hermanos judíos, no todos, porque hay judíos maravillosos, pero hay judíos también sionistas, si estos sionistas, que son los que mandan en Israel, y son los que mandan también en Estados Unidos, en Wall Street y en el mundo, ¿verdad? Y en el Foro Económico Mundial, y en todas esas instancias financieras, digo, si ellos hubieran aceptado el mensaje de Jesús, no tendríamos tanta gente sufriendo, porque ellos dicen en la ley de Israel, ojo por ojo y diente por diente, pero resulta que no es un ojo por 100 ojos o 1000 ojos que tú vas a cegar, ¿me explico? Y entonces, para este pueblo, ya el Mesías es el dinero, y la tierra prometida es Estados Unidos. Hay que decirlo, Estados Unidos es en manos de los judíos, sionistas, Ellos son los que manejan las finanzas, son las cuantas personas, son las que manejan todo para el capital. Y ellos son desde donde ahí pueden hacer una actitud tan obvia como en Estados Unidos, en este momento en Israel. Estados Unidos se alía, siempre ha sido aliado, y en este momento es cómplice con crímenes de lesa humanidad, porque eso es un holocausto. Cuando fue el holocausto judío en Alemania, todo el mundo protestó, y por supuesto Estados Unidos. Ahorita que es el mismo holocausto para el pueblo palestino, ¿verdad? Ahí no están diciendo nadie, y al contrario, están dando ayuda y todo. ¿Por qué? Porque no es Obama, porque no es la población norteamericana, son los del capital financiero, el poder fáctico que de verdad maneja Estados Unidos. Así es, padre. Y como sé que tiene otra entrevista, déjeme nada más hacer mi último comentario y me da su opinión. Sí. Padre, ¿cree que no? México está en la disposición, vamos, de conformar nuevos partidos políticos cuando son los nuevos personajes, incluyendo Morena, incluyendo los otros dos que se conformaron, cuando no es otra cosa que una réplica de priistas resentidos? ¿Cree que México lo que ocupa es la conformación de nuevos partidos políticos o la reestructuración de una sociedad que debe de partir de las entrañas, como decía usted? Qué bueno que me hace la pregunta, es muy buena y muy inteligente. Un partido tampoco es el Mesías, por muy bueno que sea. Quizás sea mejor que los demás, pero tampoco es la solución, es una parte nada más. Para que México cambie, necesitamos hacer un pacto nacional, necesitamos recomenzar desde todos, aceptar la realidad que tenemos, no hay otra, aceptarla, y desde ahí, desde esa realidad, empezar a buscar la solución todos juntos. Pero cuando digo hay ocultamiento, simulación, cuando hay peor manipulación sobre la misma gente para que no se entere y para que no haga nada, es imposible. O sea, mientras sigue esa dinámica de un poder de dominio que además está asociado a la explotación financiera, va a ser imposible, porque esos poderes fácticos cada vez se van a ir adueñando más de la población, van a ir mermando las defensas, la estructura de organización de la gente cada vez va a ser menos, ya querían quitar hasta lo de Internet. Entonces, yo digo que es urgente que nosotros tomemos conciencia y que nos vayamos defendiendo de quien sea, de los poderes fácticos y no fácticos, porque finalmente el enemigo lo tenemos dentro cada uno, aquí en nuestros propios países, pero hay un enemigo común afuera que maneja estos de adentro, y hay que tomar conciencia para organizarnos y para ir haciendo que este país entre en una solución verdaderamente profunda. Si es necesario, fíjate, hacer una nueva constitución, hacer un pueblo constituyente que rehaga México con la participación de todas y de todos, y es la única forma, y que haya principios de transparencia, no nada más simulación de transparencia, que haya también rendición de cuentas y que no sean simuladas, ¿verdad? Y también que haya revocación del mandato, que si un gobernante no responde a las necesidades y a las verdaderas inquietudes y derechos del pueblo,
que lo corran, que lo cambien, sea quien sea y del partido que sea. Bueno, pues con esas palabras agradecemos al padre Alejandro Solalinde, gran amigo Radio Latina 5.0, y estaremos atentos a cualquier acontecimiento, padre, y siempre con esa disposición. Muchísimas gracias, un placer y un deleite siempre dialogar con usted, padre, que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias, Raúl, igualmente que te bendiga a ti, un abrazo a todas las personas que nos escuchan y que no se desesperen, que tengamos esperanza, porque la última palabra no la tiene el poder más fáctico ni nada, la tiene Dios. Muchísimas gracias, padre. Bendiciones, Raúl, un abrazo. Hasta luego, padre. I wanna hide the truth, I wanna share